Video vamos a ver la solución al ejemplo 13-7 del libro de curso. En este tenemos un sistema de engranes como el que se muestra acá en la figura. Y dice así, el piñón 2, acá de la figura, funciona a 1750 RPM y transmite 2.5 kilowatts al engrane parásito 3, que es este grandote de acá. Los dientes se forman según el sistema de 20 grados, o sea, ese es mi ángulo de presión, de profundidad completa, con un módulo M de 2.5 milímetros. Dibuje un diagrama de cuerpo libre del engrane 3 y muestre todas las fuerzas que actúan sobre él. Entonces voy a hacer un boceto acá del engrane 3. Y empiezo a analizarlo. El engrane 3 está acoplado con un engrane 2 de 20 dientes y un engrane 4 de 30 dientes. Entonces, el engrane 2 dice que es el piñón y que transmite 2.5 kilowatts y está rotando a 1750 RPM. Entonces, él es el que está haciendo aquí el impulso. Como aquí estoy en el engrane 3, voy a ponérselo aquí a un lado, tengo, bueno, algunas opciones. Por ejemplo, yo sé que la reacción que va a tener del engrane 2 va a venir aquí en una línea cuya línea está a 20 grados, ¿verdad? Que es el ángulo de presión. Y tengo otro igual acá, una línea por aquí, igual a 20 grados, que es la que está con el engrane 4. ¿Qué va a pasar? Que bueno, la fuerza que está ejerciendo este engrane va a ir a lo largo de esta línea y la fuerza que está ejerciendo este otro engrane va a ir a lo largo de esta línea, según lo que vimos en teoría. Ahora nos queda saber si la fuerza pues va en esta dirección o más bien viene en esta dirección, e igual para el engrane 2. Entonces lo que voy a hacer es simplemente fijarme, el engrane 2 está girando en esta dirección, entonces él me está impulsando al engrane 3 en esta dirección. Así que voy a quitar esto y voy a colocar acá, que ya sé que aquí voy a tener una fuerza, que voy a llamar F23, porque es la fuerza que me está el engrane 2 sobre el engrane 3. Y a su vez, esta fuerza va a tener una componente acá, tangencial, que voy a llamar F superíndice T 23 y una fuerza radial, que voy a llamar FR 23. Y ya sé que aquí voy a tener un ángulo de 20 grados, porque es el ángulo de presión. Eso nada más boceteando, ¿verdad? Ahora, boceteo el otro y me fijo. El engrane 2 está girando en esta dirección, lo que hace que mi engrane 3 gire en esta dirección y empuja al engrane 4 en esta dirección. ¿Ok? Entonces él está empujando el engrane 4 hacia acá. Pero lo que yo estoy buscando es la reacción, que es lo que le hace el engrane 4 al engrane 3. Entonces es por Newton lo opuesto. Así que voy a borrar esto que ya había hecho acá. Y voy a tener que tengo una fuerza aquí llamada F43, la fuerza que hace 4 en 3, que a su vez está dividida en una fuerza tangencial, 4, 3, y en una fuerza radial, igual acá, FR 4, 3. Y que tengo acá un ángulo de presión de 20. De nuevo, porque nos dijeron que acá los dientes se forman según el sistema de 20 grados. ¿Ok?
Y me falta también desacoplar este engrane del eje. Entonces acá en el centro voy a tener una serie de fuerzas también. De momento voy a colocarla en esta dirección y luego cuando ya calcule las magnitudes y las direcciones de la fuerza me daré cuenta si lo hice bien o no. Entonces esta es la fuerza del eje B sobre el engrane 3. E igual la puedo dividir en una componente acá, FB3Y, y acá voy a cambiarles mejor el color para seguir lo que estaba haciendo con el otro. FB3Y, y acá tengo el FB3X, ¿ok? Y ahora me acuerdo igual de la teoría de que yo tenía una ecuación que me ayudaba para saber cuál era esa carga transmitida. El WT. Y esto me decía en el sistema internacional que era 60.000 por la potencia esta vez en kilowatts, no en caballos. Esto lo divido entre pi por el diámetro por las revoluciones. Ahora, la potencia la tengo acá y me la dicen en el problema de 2.5 kilowatts. Y acordémonos que en un tren de engranes podemos decir que la potencia se mantiene. Entonces, si estoy transmitiendo 2.5 kilowatts acá, igual los voy a estar transmitiendo acá. Y en este engrane voy a tener 2.5 y en este también. Entonces, aquí no hay problema. Pero, ¿cuál diámetro es el que utilizo? Aquí es donde hay que analizar un poquito. El que está transmitiendo es el eje 2. El engrane 2, perdón, el eje A. Entonces, el diámetro que voy a usar es el diámetro de 2, porque es el que está impulsando. Y esta WT, ¿por qué me interesa? Bueno, porque WT es la componente de la fuerza, esta de la 2,3, que me genera potencia. Entonces, este WT va a ser mi FT23. Para ello necesito calcular el diámetro 2. Y lo que me da el problema de información es que tengo el módulo y también tengo el número de dientes. Entonces, voy a ponerlo por acá. El diámetro 2 es igual a el número de dientes. Bueno, voy a ponerlo en general. Diámetro es igual al número de dientes por el módulo. Entonces, para el diámetro 2 voy a tener el número de dientes, que son 20, por el M, que son 2.5, y el diámetro 2 tiene un valor de 50 milímetros. Y entonces ahora ya puedo calcular aquí un WT, que ya sé que es el F tangencial de 2 a 3, como 60.000 por 2.5 entre pi por 50 por 1750 RPM, que me lo dan aquí también. Y esto me da un valor para la fuerza tangencial, que hace 2 sobre 3, de 0.546 kilonewtons. Y con esa fuerza y trigonometría ya puedo sacar cuánto vale FR. Voy a calcularlo acá. FR23 es igual a la tangencial 2,3 por la tangente del ángulo de presión, que es este ángulo que tengo acá. Estoy calculando FR. Esto entonces se traduce a que tengo FR23 es igual a 0,546 por la tangente de 20 y me da que FR23 es igual a
199 kilonewtons. Y si me interesa, puedo calcular también la F23 total como F tangencial 23 dividida entre el coseno igual del ángulo de presión. Entonces tengo acá F23 es igual a 0,546 entre el coseno de 20 y me da un valor de 0,581 kilonewtons. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ya tengo todas las F's de 2 sobre 3. Me falta encontrar las de 4 sobre 3. Y aquí es donde viene el truco. Si nos fijamos, aquí el engrane 3 nos están diciendo que es un engrane parásito. Nos lo dice aquí el programa. ¿Qué quiere decir que es un engrane parásito? Un engrane libre que no transmite potencia. ¿Qué quiere decir que no transmite potencia? Que no tengo un par de torsión acá. ¿Qué tengo que hacer entonces para garantizar no tener un par de torsión? Bueno, esta fuerza tangencial por este radio me estaría haciendo un par de torsión en este sentido, ¿ok? Entonces, significa que esta fuerza tangencial por este radio me estaría haciendo un torque en este sentido. Para que no haya torque, porque es un engrane parásito, significa que, como el radio es el mismo, esta fuerza tangencial tiene que ser igual a esta otra fuerza tangencial. Así que ya tengo acá de una vez que la fuerza tangencial de 4 sobre 3 es igual a los 0,546 kilonewtons que ya había conocido por despejar la carga transmitida. A su vez, como sigo teniendo lo mismo, voy a tener que el F radial de 4 sobre 3 tiene un valor de 0,199 kilonewtons y que el F de 4 sobre 3 ya total tiene un valor de 0,581 kilonewtons. ¿Y qué me faltaría? Ya tengo F23, tengo F43 y me falta obtener las reacciones por desmontar ese engrane del eje. Entonces lo puedo hacer simplemente por sumatoria de fuerzas. Y digo que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y ahí tengo entonces el eje Y, tengo a FYB3 en una dirección, a FR23 en una dirección y a FT 43 en otra dirección. Entonces básicamente lo que tengo es que FYB3 más FR23 menos FT43 es igual a 0. Esto implica que FYB3 es igual a menos FR23 más FT43. Y esto a su vez, FYB3 es igual a menos 0,199 más 0,546. Y FYB3 tiene un valor entonces de 0,347 kilonewtons. Y hago lo mismo acá. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y me voy a fijar qué es lo que tengo. Tengo FR43 en una dirección, X positiva. FXB3 en la misma dirección positiva. Y le tengo que restar la tangencial de 2,3. Entonces, volviendo acá, tengo FR43 más FXB3 menos
Ft 23 y esto tiene que ser igual a 0. Esto a su vez entonces me hace despejarlo de forma que fxb3 es igual a ft 23 más f, aquí es menos fr 43. Entonces fxb3 tiene un valor de ft23 de 0,0546 menos 0,199 y fxb3 es igual a 0,347 kilonewtons. Ven que dio igual. Y ya teniendo las componentes, entonces puedo hacer la resultante, que sería 0,347 a la 2 más 0,347 a la 2. Y esto me da un valor de 0,491 kilonewtons. Y con eso concluimos acá todas las fuerzas que están actuando en el engrane parásito 3.